¿Y si un regalo de Navidad pudiera atraparte para siempre? Imagina una muñeca que no solo te observa, sino que te persigue, incluso cuando intentas escapar. ¿Qué harías si esa muñeca nunca te dejara ir? Hola, soy Daniel. Les vengo a contar una historia que no puedo borrar de mi mente. Una historia que comenzó de la manera más inocente, pero terminó siendo una pesadilla que aún me persigue. Todo comenzó con una muñeca. Esto no es una historia de un objeto maldito que te acecha solo en tus sueños. No, esto es mucho más real. Es sobre cómo una relación, una simple relación, se convirtió en una trampa oscura. Sobre cómo una muñeca, que parecía inocente, se transformó en algo mucho más siniestro. Algo que no pude controlar, aunque intenté alejarme de ella y de Mariana. Déjame contarte cómo comenzó todo. El primer encuentro. Conocí a Mariana en diciembre del año pasado, en una noche gélida que parecía anticipar la extrañeza que pronto marcaría nuestra relación. Había en ella un magnetismo irresistible, un aura enigmática que me cautivó desde el primer momento. Su risa, melodiosa y contagiosa, contrastaba con la profundidad y penetrancia de su mirada, que a veces me hacía sentir observado hasta en lo más recóndito de mi alma. Cuando la vi por primera vez, tuve una sensación extraña, como si el destino nos hubiera entrelazado con hilos invisibles, destinados a desenredar un misterio que ambos ignorábamos. En una de nuestras primeras citas, me regaló una muñeca, una creación artesanal que, según ella, había elaborado con mucho cariño. Es para ti. La hice pensando en ti, dijo con una sonrisa enigmática que me heló la sangre. La muñeca era hermosa, sin duda, pero había algo en ella que me inquietaba profundamente. Sus ojos, de un azul intenso y vidrioso, parecían contener un abismo de secretos y una mirada que me perseguía incluso en sueños. Agradecí el regalo, pero no pude evitar sentir un escalofrío al sostenerla entre mis manos, como si estuviera tomando posesión de un objeto maldito. Al principio, traté de restarle importancia a esa sensación. Era solo una muñeca, después de todo. Pero pronto, comencé a notar cosas extrañas que me obligaron a cuestionar mi propia cordura. La muñeca aparecía en lugares donde yo nunca la había dejado, como si se moviera por sí sola. Un día, la encontré sentada en la cabecera de mi cama, mirándome fijamente con esos ojos inquietantes. Otro día, la vi reflejada en el espejo del baño, como si me observara desde alguna dimensión desconocida. Al principio, atribuí estos sucesos a mi imaginación, pero a medida que pasaban los días, la sensación de que algo siniestro se cernía se intensificó. Recuerdo especialmente una noche en la que desperté sobresaltado por un ruido seco. Encendí la luz y allí estaba la muñeca, en el suelo, de pie. Era imposible que hubiera caído de su lugar, porque siempre la dejaba en un estante alto. Sentí un frío gélido que recorrió mi espalda y apagué la luz, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero esa fue la primera vez que escuché lo que parecía un susurro. Una voz tenue y siniestra que pronunció las palabras que me helaron la sangre. Estoy aquí. La pesadilla comienza. Pensé que todo era fruto de mi mente, una macabra broma que mi agotamiento me estaba jugando. Quizás estaba demasiado cansado o estresado, pero pronto me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Esa muñeca, esa creación aparentemente inofensiva, se había convertido en el epicentro de una pesadilla que no se disipaba. No era simplemente un objeto inanimado. Había una presencia siniestra detrás de ella, una fuerza oscura que la manipulaba y la animaba con un propósito que yo no comprendía. Mis días comenzaron a volverse más oscuros. Sentía una presencia constante, como si alguien me estuviera observando incluso cuando no estaba en casa. Compañeros de trabajo notaron que algo en mí había cambiado. Me preguntaban si todo estaba bien, pero ¿qué podía decirles?
Nadie me habría creído. La idea de buscar ayuda me parecía absurda. ¿Quién me creería si les contaba que una muñeca me estaba persiguiendo? Me sentía solo y atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Una noche, desperté sobresaltado. Un escalofrío gélido me recorrió la espalda mientras escuchaba una voz tenue, casi un susurro, que emanaba de la muñeca. «No te vayas, te estoy esperando», murmuró la voz, arrastrando las palabras como si estuviera atrapada en un pozo sin fondo. El terror me paralizó. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, y un sudor frío me empapaba la frente. Intenté apartar la mirada, pero me sentí irresistiblemente atraído hacia aquellos ojos de vidrio, que parecían brillar con una luz propia, como si estuvieran conectados a una fuente de energía oscura. Incapaz de conciliar el sueño, pasé el resto de la noche sumido en un estado de pánico creciente. Al amanecer, decidí que no podía seguir así. Tenía que confrontar a Mariana y averiguar qué demonios estaba pasando. Pero, ¿cómo podía hacerle frente a algo tan inexplicable? ¿Cómo podía convencerla de que la muñeca que ella misma había creado se había convertido en una entidad maligna? La revelación. «Mariana, siento que la muñeca es diabólica y quiero deshacerme de ella», le dije, mi voz temblorosa. Algo oscuro la habita y me aterra. Sus ojos, antes llenos de dulzura, ahora brillaban con una intensidad inquietante. «La muñeca está aquí para protegernos», exclamó, su voz resonando con una convicción perturbadora. «Es más que un simple objeto. Es un vínculo, una fuerza que nos une. Tú no entiendes lo que está pasando». Confundido y aterrado, repliqué, «¿Qué estás diciendo? Esto es una locura. Te estás volviendo loca. La muñeca no puede estar viva». Una sonrisa siniestra curvó sus labios, revelando una faceta de Mariana que nunca antes había conocido. «Es magia negra, lo que no entiendes», susurró, su voz apenas audible sobre el crepitar del fuego en la chimenea. «La muñeca fue creada para mantenerte aquí, conmigo, y si te alejas, te irá mucho peor». Mis ojos se agrandaron ante la magnitud de sus palabras. «Magia negra. ¿Qué estás diciendo? Esto es imposible». Fue entonces cuando Mariana, finalmente, me confesó la verdad completa, su voz descendiendo a un susurro escalofriante. «La muñeca no solo está ahí para atraerte, para encantarte con su belleza. Está ahí para atraparte, para atarme a ella y a ella a mí, con un lazo invisible pero indestructible. Y si intentaba escapar, si intentaba romper ese hechizo, la magia negra se desataría sobre mí, persiguiéndome hasta los confines de la tierra. No importaba a dónde fuera, no importaba cuánto me escondiera, la muñeca y su oscuro poder siempre me encontrarían. Con cada paso que diera, sentiría su presencia, fría y amenazante, acercándose cada vez más. El fin de una relación, o eso creí. Ese mismo día, con el corazón palpitando en mi pecho, decidí poner fin a esa relación tóxica. Creí, ingenuamente, que, al alejarme de Mariana, la pesadilla terminaría. Pero la muñeca, ese siniestro amuleto de nuestro vínculo perverso, siempre regresaba. Cada vez que la encontraba, escondida en el rincón más insospechado de mi hogar, sentía un escalofrío que me recorría la espina dorsal. Era como si la muñeca fuera un parásito, adherido a mi realidad, imposible de erradicar. Intenté deshacerme de ella de todas las maneras posibles. La arrojé al basurero más profundo. La enterré en el bosque más oscuro. Incluso la quemé en una hoguera alimentada por mis propios miedos. Pero siempre reaparecía, intacta, como si nunca hubiera intentado deshacerme de ella. Y lo peor de todo, cada vez que regresaba, sentía que su presencia era más fuerte, más opresiva, como si se alimentara de mi miedo y de mi desesperación. Una vez, desesperado por liberarme de su maldición,
La llevé a una iglesia antigua, un lugar sagrado donde el bien debería triunfar sobre el mal. Pensé que, al dejarla allí, perdería su poder. Pero al regresar a casa, la encontré en mi habitación, sobre mi cama. Su vestido, antes intacto, ahora estaba cubierto de tierra, como si hubiera regresado a pie desde el lugar donde la había abandonado. Y lo que más me aterrorizó fue encontrar una mancha oscura, casi como sangre, en uno de sus ojos de vidrio. Sentí un escalofrío que me heló la sangre. ¿Cómo había podido regresar? ¿Qué fuerzas oscuras la impulsaban a volver a mí? El último intento desesperado. Recurrí a un experto en lo paranormal, un hombre mayor, con ojos hundidos y una voz ronca que resonaba como un susurro en una cripta. Me escuchó con atención mientras relataba mi historia. Su rostro, iluminado por la tenue luz de una vela, parecía esculpido en sombras. «Esa muñeca es un ancla», dijo finalmente, su voz grave y profunda. «Es el medio por el cual esa mujer te ata a su voluntad. Pero cuidado, romper el vínculo no será fácil, y puede que haya consecuencias. Consecuencias que podrías no estar preparado para enfrentar». A pesar de sus advertencias, acepté su ayuda. El ritual que realizó fue una experiencia escalofriante. Un laberinto de velas rodeaba la muñeca, creando una atmósfera opresiva. El aire se llenó de incienso y de cánticos antiguos que resonaban en las paredes de la habitación. Durante el ritual, la muñeca comenzó a moverse por sí sola. Sus ojos, antes vidriosos, brillaban con una luz antinatural que parecía devorar la oscuridad. Un grito escalofriante, que no parecía provenir de la muñeca, sino de algún lugar más allá, llenó la habitación. Cuando todo terminó, la muñeca estaba inmóvil, pero una sensación de inquietud aún pesaba en el aire, como si una presencia maligna se hubiera retirado solo temporalmente. Pensé que todo había terminado, pero esa noche, los susurros regresaron, más insistentes y amenazantes que nunca. «Pensaste que podías escapar, pero yo siempre estaré contigo», dijo la voz, más fuerte que nunca. Y esta vez, no era solo un susurro, era una promesa, una maldición. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y me di cuenta de que la pesadilla estaba lejos de haber terminado. La muñeca, con su mirada fija y penetrante, seguía siendo el epicentro de mi tormento. La marca eterna. Ahora entiendo que, aunque logre librarme físicamente de la muñeca, el lazo que me unió a ella y a Mariana siempre estará presente. Quizás no sea visible, pero lo siento cada día, en mis pesadillas, donde la muñeca me acecha con una sonrisa macabra, en los rincones oscuros de mi hogar, donde siento su presencia fría y opresiva, en las sombras que parecen cobrar vida y moverse cuando no estoy mirando. Es como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en aquel vínculo perverso, una sombra oscura que me acompaña a todas partes. Las relaciones tóxicas no siempre son obvias. A menudo se disfrazan de amor, de pasión, de un vínculo único e irrepetible. Pero cuando te dejas atrapar en esa telaraña, te conviertes en un títere en manos de fuerzas oscuras. Y a veces, incluso cuando logras liberarte de tus captores, la marca que han dejado en ti es indeleble. Es como una cicatriz invisible, una herida que nunca cicatriza del todo. Entonces, te pregunto, ¿qué harías tú si una muñeca te persiguiera? Si no pudieras escapar, ni siquiera de tu propia mente, ¿cómo enfrentarías esa oscuridad que se ha apoderado de tu vida? ¿Aceptarías tu destino, sumido en la desesperanza? ¿O lucharías hasta el último aliento para romper las cadenas que te atan? ¿Buscarías ayuda en lo sobrenatural, en la ciencia, o tal vez en la profundidad de tu propia alma? Las respuestas a estas preguntas pueden ser tan variadas y complejas como los misterios que rodean a esta muñeca maldita. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más contenido aterrador. Y si crees que esta historia fue aterradora,
espera a conocer el experimento de las 3 niñas superpoderosas que llevó el terror a otro nivel. Nos vemos en el próximo video.